Era una de esas reuniones familiares que solían ser un refugio, un rincón donde las risas, los cuentos y los recuerdos se entrelazaban. No obstante, esa tarde estaba impregnada de una tensión invisible. La sala estaba llena. Los rostros de mis familiares eran un paisaje colorido, pero el aire se sentía pesado, casi opresivo. Al llegar, intenté mantener una actitud alegre, como si mi mundo interno todavía pudiese ser brillante, pero en el fondo mi corazón latía con la ansiedad de lo inevitable. A los 30 años, Isabela había crecido emergente y segura, envuelta en una ambición que a menudo me dejaba sin aliento. La vi sentada al centro de la mesa como la reina de su universo. Era hermosa, de una belleza que dejaba huella. Sin embargo, había algo en su mirada que me incomodaba, una chispa que se mecía entre la competencia y el desdén. Mientras la observaba, una parte de mí quería recordar a la niña dulce que había sido, pero la traición se manifestaba en un entorno que se había tornado irrespirable. Fue entonces cuando, en medio de la conversación, Isabela alzó su copa y, sin titubear, pronunció unas palabras que me atravesaron como una daga. «Ya no cuenta», dijo, mirándome con un aire despectivo que chocó contra las risas de los demás. En un instante, el murmullo cesó y las miradas se volvieron hacia mí como si los destellos de complicidad y burla resplandecieran en cada rostro que antes creía amistoso. ¿Quién se atreve a mirar de esa manera a su madre?, pensé, tratando de ocultar la ira que se encendía en mi pecho. El frío del salón se intensificó, una brisa helada recorrió mi piel, contrastando brutalmente con el calor que emanaba de la herida que se abría en mi corazón. El olor de la comida servida se volvió nauseabundo, ahogando mis sentidos, mientras mis piernas temblaban bajo la mesa. Me llamo Claudia, tengo 55 años, y hasta hoy creía conocer a mi familia. Me recordé. La contención en mi voz fue un acto de supervivencia, pero la realidad pesaba como concreto sobre mis hombros, entre las risas de mis familiares que reverberaban como ecos lejanos. Me sentí como un fantasma en mi propia vida. En ese momento, las máscaras de todos ellos se cayeron, revelando lo que siempre había estado oculto: desprecio, manipulación y un profundo sentido de deslealtad. Isabela, la hija a la que había entregado todo, no era más que una usurera de mi cariño, una serpiente que se había enroscado en mis sentimientos más profundos. La sonrisa burlona de mi hija se reflejaba en el cristal de la copa y se transformaba en una daga hiriente. Cada destello del vidrio eran los fragmentos de mis esperanzas rotas. Entre cada carcajada ajena se reía el eco de los sacrificios que había hecho por ella. Mis años de carrera artística desechados, mis sueños apilados y los desvelos en los que había creído haberla educado para que se convirtiera en una mujer íntegra. Creían que mi historia había terminado, pero mi verdadero legado apenas comenzaba. Esta frase resonó en mi mente como un grito liberador, un mantra que aún vibraba en la profundidad de mi ser, mientras la vergüenza y el dolor comenzaban a transformarse en una chispa de resistencia. Prometí que este no sería el final de mi historia. Miré a Isabela, a sus ojos llenos de ambición y desprecio, y supuse que, por primera vez, estaba comenzando a rescatarme a mí misma, a forjar un camino que ningún acto de humillación podría borrar. Caminé hacia el extremo de la mesa, decidida, sintiendo cómo mi corazón palpitaba al ritmo de un nuevo propósito. Aunque el frío del rechazo seguía comprimido en mi pecho, una semilla de valentía empezaba a germinar. Hoy sentí que era el momento de reescribir mi historia, aun si el costo fuera doloroso. La traición de mi propia hija había encendido una llama en mi interior, y aunque la humillación estaba presente,
sabía que la verdad había comenzado su lento y decidido camino hacia la luz. La cena terminó abruptamente tras la humillación, y el ambiente que anteriormente había sido cálido se convirtió en un frío desierto. El murmullo de mis familiares se desvaneció en el aire, como ecos lejanos que solo agudizaban el silencio que pesaba sobre mis hombros. Mientras me retiraba a mi habitación, cada paso resonaba con la carga de la traición. El eco de las risas desmedidas de Isabela aún retumbaba en mis oídos, cada carcajada un recordatorio cruel de su desprecio. Al cerrar la puerta detrás de mí, la pequeña habitación que había sido mi refugio se sintió como una jaula. Las paredes estaban decoradas con mis pinturas, obras de un pasado que parecía distante. Era un lugar que una vez respiró vida y creatividad. Ahora, sus colores parecían apagados, como si la luz se hubiera desvanecido con mis sueños. Cada lienzo era un testigo mudo de mis sacrificios, de los años que había dedicado a ser madre en lugar de seguir mi propia vocación artística. Pasé mis manos sobre las pinturas, recordando una Claudia vibrante que había soñado con llenar galerías con su arte. Cada trazo representaba no solo mi dedicación, sino también el amor que tenía por Isabela, un amor que había crecido y se transformado en un profundo resentimiento. La maternidad había sido mi elección, la decisión que había hecho con todo mi corazón, pero ver a la niña que había criado volverse contra mí, utilizar mi amor como un arma, era un dolor que nunca había imaginado experimentar. Los días pasaron lentamente y mi vida se convirtió en una rutina monótona. Las mismas tareas, la misma comida, el mismo café que preparaba para que Isabela lo degustara con desdén. Era un ciclo del que no sabía cómo escapar. A medida que me aferraba al pasado, también sentía una profunda soledad consumir mi alma. Sin embargo, en medio de esta neblina de dolor, las pequeñas cosas comenzaron a recordarme quién era realmente. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, el suave susurro del viento y el brillo de las flores comenzaron a despertar algo dentro de mí. Miré las pequeñas hojas verdes saliendo de la tierra y un destello de esperanza apareció en mi corazón, como si la naturaleza me estuviera diciendo que aún había tiempo. La fragancia de las flores se entrelazó con la vibrante energía de la vida que aún podía florecer. Sentí una chispa de lucha regresar y decidí que el ciclo de sufrimiento debía romperse. Cada día que pasaba, la imagen de Isabela se convertía en un recordatorio doloroso, pero también en un nuevo desafío. El hecho de que se burlara de mí, que utilizara mis sacrificios en mi contra, provocó una necesidad de cambio. No podía seguir permitiendo que su ambición nublara mi vida. La idea de la traición, en lugar de aplastarme, comenzaba a prender fuego en mi interior. Era tiempo de recapacitar y reconstruir. Una tarde, mientras revisaba algunos viejos documentos, me di cuenta de que aún guardaba cosas de Ricardo, mi esposo. El frío de la pérdida se apoderó de mí, mientras recordaba su sonrisa cálida y su amor incondicional. Abrí un viejo baúl que había permanecido cerrado durante años. El aroma de papel envejecido me golpeó con fuerza. Dentro encontré cartas, fotografías y recuerdos de los días en que nuestros sueños eran compartidos y las risas llenaban el aire. Hubo una carta de Ricardo que captó mi atención. Con cada palabra me recordaba una vida que había querido vivir, una vida que significaba todo para nosotros. Además, en un rincón del baúl, encontré un viejo documento, un testamento que dejaba una herencia a mi nombre. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El pulso se aceleró en mi pecho mientras la revelación se asentaba en mi mente. Un legado, un patrimonio oculto. La carta hablaba de un pequeño terreno heredado de mis abuelos, un lugar al que nunca había dado importancia en su momento.
Había sido el refugio donde pasé mis vacaciones de niña, un lugar que había estado esperando abrir sus puertas de nuevo. Tantas veces lo había visto como un simple terreno, una carga, pero ahora parecía una oportunidad. Un nuevo camino se presentaba ante mí y los sueños que había dejado de lado comenzaban a resurgir. Mientras sostenía el papel entre mis manos, una mezcla de emociones me abrumó. La memoria de Ricardo sonando en mis oídos parecía avisarme. La vida tiene sus giros, pero nunca olvides que eres dueña de tu destino. Había estado tan enfocada en la traición de Isabela que había olvidado que aún poseía el poder de cambiar mi rumbo. Ahora, no se trataba solo de un legado material, sino de la oportunidad de recuperar mi vida. Era el momento de poner en marcha un nuevo plan. Con cada hora que pasaba, la visión de lo que podría hacer con ese terreno se volvía más clara. Podía crear un espacio donde mis sueños artísticos volvieran a tomar vida. Podía construir un estudio, un lugar donde podría nuevamente pintarlo todo y enseñarle a otros del arte que había llevado en mi corazón. Mientras permitía que la idea se asentara en mí, también sabía que necesitaba ser cuidadosa. La traición de Isabela era solo una muestra de la ambición que se cernía sobre mi familia, así que la clave sería mantener mis planes en la más estricta confidencialidad. Las noches se convirtieron en mis aliadas mientras planificaba silenciosamente mi camino. Me sumergí en la reforma del terreno, revisando cada rincón de lo que podría convertirse en un estudio. Mi mente comenzó a llenarse de colores, ideas y visiones que había encerrado tanto tiempo. Cada trazo prometía liberación, cada pincelada un acto de regresar a mí misma. La esperanza comenzaba a revivirse y la luz que había estado ausente se encendía dentro de mí una vez más. Sin embargo, cada paso que daba hacia adelante era acompañado por el eco de la traición. No podría simplemente alegar que todo estaba bien. Primero tendría que prepararme emocionalmente. Cada día era una batalla, pero también una oportunidad para armarme de valor. Empecé a investigar leyes sobre la herencia, procedimientos que tendrían que ser resguardados de la curiosidad de Isabela. Sabía que ella no dudaría en intentar aprovecharse de la situación para obtener lo que considerara un derecho. Los días se deslizaban entre el trabajo en mi jardín y mi investigación. El tiempo se convertía en una danza cuidadosamente orquestada entre la esperanza y la incertidumbre. Así, las raíces de mi determinación empezaron a mezclarse con el deseo de recuperar lo que había perdido. Cada mañana, al preparar el café que me había acompañado durante años, respiraba profundamente, reconociendo que esta sería una nueva etapa de mi vida que merecía ser vivida con pasión. La traición de Isabela siempre estaría en mi corazón, pero ya no sería un signo de mis debilidades. En lugar de permitir que me hundiera en los abismos del dolor, ahora lo veía como la paleta que me haría más fuerte, la historia que me provocaba a seguir luchando, mis colores, mis trazos, mis sueños, todos estaban viéndome, pidiendo a gritos que regresara a reclamar mi vida. Sin saberlo, la traición se convirtió en el impulso que encendería mi camino hacia la recuperación de mi verdadera esencia. Con cada día que pasaba, el terreno heredado se convertía en mi refugio, el espacio donde mi creatividad encontraba una chispa renovada. Planeaba el estudio en cada rincón de mi mente, pero era el momento de ir más allá y descubrir la esencia real de lo que Ricardo había dejado para mí. La carta seguía en mi mente, con sus stipulations que regresaban a mí como un susurro constante. Buscaba entender los detalles de aquel legado y lo que representaba, no solo de manera material, sino emocionalmente. Una mañana decidí acudir a un abogado del pueblo. Sabía que era un paso fundamental,
una pieza de mi estrategia que debía ejecutarse con cuidado y precisión. El aire fresco me golpeó en la cara mientras caminaba hacia la oficina. Otra avalancha de recuerdos me asaltó, pensamientos de mis días de juventud que parecían enterrados. Sin embargo, cada paso era firme y la emoción palpitante en mi pecho reemplazaba la incertidumbre. Al entrar al despacho, el ambiente era sobrio, lleno de libros aparentemente interminables y documentos apilados en desorden. Me senté en una silla rígida frente a un hombre mayor, con canas y una mirada profunda. Me presentó un cálido saludo, aunque mis nervios zumbaban como una abeja atrapada. Le conté mi situación y le mostré la carta, intentando mantener la calma mientras explicaba la herencia que había encontrado. El abogado prestó atención. Sus ojos brillaron levemente al notar el valor de la revelación. Lo que tu esposo dejó puede ser más que un simple terreno, dijo, su voz resonando en la sala. Si hay bienes en buen estado, un posible negocio o incluso la opción de potenciar ese espacio en algo que aún no has imaginado. Pero necesitarás unos trámites que pueden tardar un tiempo y además deberás disponer de cierta documentación. Sentí que el mundo se abría ante mí, una puerta hacia nuevas oportunidades. A medida que discutíamos los pasos a seguir, empecé a visualizar el estudio que había anhelado durante tantos años, las paredes llenas de mis obras, un rincón donde pudiera enseñar a otros, compartir mi pasión. Se convirtió en una visión palpable, un plan que comenzaba a tomar forma. Pero también era consciente de que necesitaba cuidar cada paso, estar atenta a las intenciones de Isabela. Ella había mostrado desde hace tiempo su deseo de obtener lo que creía que le pertenecía, pero tenía que dejar en claro que no se lo permitiría. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Reuní todo tipo de documentos, contratos, fotografías y más recuerdos sobre la finca y su historia. Mis visitas al abogado se volvieron frecuentes, llenas de discusiones sobre cláusulas y estrategias, pero siempre con la misma meta en mente: proteger lo que era mío por derecho y transformarlo en un renacer personal. Cada visita me dejaba con más confianza, una determinación creciente que apenas daba cuenta. Mientras tanto, la vida con Isabela se mantenía tensa, una danza de evitaciones. La atmósfera estaba cargada de palabras no dichas, miradas que decían más de lo que las palabras habrían podido expresar. La veía estar en casa, pero resultaba como una sombra que me acosaba con su presencia, y, en cada interacción, notaba que lo que alguna vez fue amor ahora se había transformado en hostilidad. Isabela no conocía mis planes, pero sabía que algo estaba cambiando en mí. Un nuevo aura de determinación comenzaba a notarse en mi andar. Reviviendo mis recuerdos, me encontré con un viejo álbum de fotos en una caja, momentos destacados de mi vida junto a Ricardo y Isabela. Había tantas imágenes de felicidad, sueños compartidos y esperanzas. A medida que las pasaba, el nudo en mi garganta se hizo pesado. Cada imagen era un testimonio de lo que había perdido, pero también de lo que podía recuperar. Entre las risas y sonrisas se ocultaban las primeras manifestaciones de mis sueños artísticos. Todo parecía tan lejano, pero recordarlo revivía en mí la valentía de aquellos años. Sin embargo, una espina se aferraba a mi corazón. Su ambición y egoísmo se hacían más presentes, y cada interacción se convertía en un campo de batalla. Decidí que debía compartir el propósito detrás de mi búsqueda. Tenía que preparar a Isabela para la verdad, una verdad que nunca le había revelado, sobre el legado de su padre y lo que esto significaba para mí. En mi mente, la idea de que compartirlo también pudiera reconfigurar un lazo se hacía cada vez más presente. Sin embargo, temía su reacción. Finalmente, una tarde, el momento llegó.
La casa estaba bañada por la luz dorada del atardecer, y mientras Isabela estaba en la sala, tomé la decisión de hablar. Necesitaba mostrarle que mi camino no la excluía, que mis decisiones no eran un acto de traición hacia ella, sino una oportunidad de crecimiento para ambas. Me acerqué cautelosamente sintiendo cómo la tensión se disparaba en el aire. Isabela, comencé con la voz aún temblorosa. Hay algo que necesito contarte. La miré a los ojos, buscando cualquier rastro de consonancia, pero solo encontré indiferencia. He encontrado el testamento de tu padre. Se refiere a una herencia que él dejó para mí. Noté cómo su expresión cambió brevemente, un destello de sorpresa antes de que se volviera a cerrar. Quiero que sepas que esto no se trata solo de mí, sino de un legado que podríamos compartir. La mirada de Isabela, fría y calculadora, no me permitió vislumbrar su verdadero sentir. Así que ahora, ¿quieres compartir lo que te pertenece o simplemente aprovecharte de lo que él dejó? El tono de su voz hurgaba en mis heridas, pero no iba a retroceder. Isabela, por favor, trata de entender que esto no es un ataque hacia ti. Quiero construir algo, no destruir. No estoy intentando quitarte nada. De hecho, esto puede beneficiarnos a las dos. No podía contener la desesperación que se coló entre mis palabras. Espero que puedas abrirte a esto. Sé que no hemos tenido una buena relación últimamente, pero esto no tiene que ser una confrontación. Sin embargo, ella se levantó, la rabia burbujeando en su interior. Siempre fue sobre ti, ¿verdad? ¿Nunca pensaste en lo que eso significaría para mí? No te atrevas a pensar que esto significa que voy a quedarme de brazos cruzados mientras aprovechas lo que fue de papá. Me di cuenta, en ese momento, que mi intención de abrirle mi corazón había fallado. Su dolor había tomado una forma de resentimiento y ella no parecía preparada para perdonar. Mientras ella abandonaba la habitación, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Al parecer, el camino hacia la reconciliación sería difícil, pero ahora tenía claro que mi historia no dependía de cómo Isabela percibiera mi camino. Tenía que hacer lo que debía, empoderarme en mi verdad, y si eso implicaba enfrentar la resistencia de mi hija, estaba lista. Sabía que ese legado no era solo físico, era la oportunidad de recuperar la parte de mí que había estado oculta y no iba a detenerme. El eco de sus palabras resonaba en mis oídos, pero una nueva determinación comenzaba a crecer. La traición que había atravesado mi vida empezaba a convertirse en una fuerza que impulsaría mi transformación, y el daño que sentía por parte de Isabela echaría raíces en las montañas de mi recuperación. La luz que había empezado a encenderse en mi interior prometía un futuro donde pudiera finalmente recuperar mi voz y mi vida, avivando el fuego que ardía por regresar a la artífice que siempre había estado dentro de mí. La búsqueda apenas comenzaba. Después de la tensa confrontación con Isabela, la atmósfera en casa se tornó irrespirable. El silencio que se instauró entre nosotras se percibía como un campo de batalla, donde cada una luchaba con sus propias emociones. Isabela estaba herida, y yo sabía que la gente herida tiende a atacar, a lacerar con palabras, pero yo debía mantenerme firme, enfocada en lo que era esencial, mi legado, mi futuro. Así, decidí que no podía permitir que el dolor me paralizara. Comencé a investigar la herencia y a encontrar respuestas sobre los bienes que Ricardo había dejado. Pasaba horas revisando leyes sobre sucesiones, derechos de propiedad y estrategias sobre cómo manejar una herencia. Cada artículo que leía se sentía como un ladrillo más en la construcción de mi nuevo destino. La información se convertía rápidamente en poder, y sabía que no podía dejar que la traición de Isabela me destruyera. Un día, decidí que era el momento de investigar más sobre el terreno que mencionaba la carta de Ricardo. Con las manos temblorosas por la mezcla de ansiedad y determinación,
Me dirigí a la oficina del registro de propiedad. Mientras caminaba, recordaba cómo había evitado esos lugares durante años, temerosa de enfrentar la realidad de mis responsabilidades, pero estaba lista. Me fui metiendo en un mundo nuevo, un territorio que iba a reclamar como mío. Al entrar, el aire enrarecido del edificio me envolvió. Las paredes estaban llenas de documentos apilados y el olor a papel viejo me hizo sentir que estaba visitando un museo de historias perdidas. Llamé al funcionario y, tras explicarle mi situación, encontró el registro correspondiente a la propiedad de Ricardo. Cuando recibí los documentos, mis manos temblaban de emoción y nerviosismo. Sabía que esto era solo el principio. Al revisar los papeles, descubrí que el terreno no solo incluía el pequeño estudio que había deseado desde hace tanto tiempo, sino que también había otras parcelas. Una de las más significativas era una cabaña que pertenecía a mis abuelos, un lugar que había sido un refugio de amor y memorias en mi infancia. La idea de que la cabaña todavía pudiera pertenecer a mi familia me llenó de esperanza. Esa construcción había albergado tantas risas y secretos, y su renacer podría ser parte de mi propia transformación. Mientras continuaba analizando los documentos, noté que también había una lista de objetos de valor que Ricardo había dejado. Entre ellos, esculturas y pinturas, piezas que eran más que simples objetos, eran recuerdos, fragmentos de su alma y espíritu. La conexión emocional que sentí al reconocer esos bienes me impulsó a actuar con rapidez. No podía dejar que esos legados se perdieran. Antes de salir, el funcionario me advirtió sobre la posibilidad de que algunos de esos bienes pudieran estar grabados con deudas. A veces, lo que dejamos implica más que solo bienes materiales, me dijo. También puede haber cargas que los acompañen. Sus palabras resonaban en mi mente. ¿Qué pasaría si lo que había heredado se convertía en una carga demasiado pesada? Al salir de la oficina, el viento fresco me dio una renovada sensación de claridad. Estaba empezando a entender que, para salir adelante, debía ser proactiva en la construcción de mi futuro. Quería abrir las puertas a nuevas oportunidades y, en el proceso, establecer la diferencia entre un legado de amor y un lastre de deudas. Decidí que era hora de hablar con más personas que conocieran a Ricardo. A través de una antigua amiga de la familia, Marta, supe que había mantenido relaciones laborales y personales que podrían resultar valiosas. Así, una tarde, de nuevo compartimos una taza de café en su casa. La conexión se había fortalecido con los años. Sé que esto ha sido difícil para ti, Claudia, dijo Marta observando cada matiz en mi rostro. Ricardo siempre fue un soñador, y a veces los sueños pueden llevar a situaciones complicadas. Su amabilidad me alentaba a abrirme más. Quiero entender lo que realmente dejó. Hay cosas que no cuadran, le respondí mientras miraba el fondo de mi taza, como si allí pudiese encontrar respuestas. Cuando le hablé sobre el testamento, la preocupación se cristalizó en sus ojos. Él mencionó que había algunas inversiones en juego, pero nunca especifiqué más al respecto. Me di cuenta de que sus palabras eran un eco de una verdad que necesitaba ser revelada. Marta sugirió que contactara a un contador que había trabajado con Ricardo. Al principio me sentí abrumada por la idea, pero comprendí que esto era esencial. Debía enfrentar la realidad de su situación financiera y sacar a la luz lo que quedaba. La mañana del encuentro con el contador, la ansiedad se instaló en mi pecho. Esperaba en la sala, sintiendo que cada segundo podía cambiar el rumbo de mis planes. El contador, de rostro amable, se presentó y comenzó a revisar las notas sobre la herencia. Claudia, he preparado un análisis detallado de los bienes de Ricardo, dijo, mientras esparcía documentos sobre la mesa. Su expresión se tornó seria. Mientras revisaba los papeles,
el nudo en mi garganta se apretaba. No solo había propiedades y recuerdos, también había deudas acumuladas que Ricardo había dejado a su paso. Hay cerca de $800,000 en obligaciones, pero no todo está perdido. Podrías argentinar y estructurar el legado. Sus palabras parecían una mezcla de esperanza e inquietud. En mi interior, un grito estruendoso resonó. Había heredado un legado, pero también un laberinto financiero que necesitaba desentrañar. Con cada nuevo dato que me ofrecía, comprendí que mi camino hacia el futuro no sería sencillo. Tendría que lidiar con las expectativas de Isabela, superar sus resentimientos e intentar hacer lo correcto por el legado que Ricardo había dejado. La tarea no solo era defender lo que me pertenecía, sino también redefinir mi vida. Mientras me preparaba para enfrentar este nuevo capítulo, empecé a sentir una chispa de determinación encenderse. No estaba sola en esta lucha. Tenía muchos recuerdos y un legado poderoso que proteger. El viaje hacia la verdad se transformaba, con cada paso, en un acto de reivindicación. Con el sol brillando a través de la ventana de la oficina del contador, entendí que estaba en el camino correcto. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpuso en mi búsqueda de una nueva vida. Así, la búsqueda apenas comenzaba, llena de esperanza y promesas por descubrir. La historia que heredaría sería una de empoderamiento, arte y la profunda conexión con el legado de amor que siempre había existido, un legado que estaba lista para honrar y renacer. La información que había recopilado sobre la herencia de Ricardo se arremolinaba en mi mente como un vendaval. Las deudas, las propiedades, las obras de arte, todo eso representaba un rompecabezas que necesitaba resolver con urgencia. Sentía que tenía en mis manos la clave para transformar no solo mi vida, sino también el legado de amor que mi esposo había dejado. Sin embargo, la sombra de Isabela seguía presente y sabía que, si quería seguir adelante, tendría que implementar un plan meticuloso. La noche después de mi encuentro con el contador, me senté en mi mesa, rodeada de papeles y notas sueltas. El aroma intenso del café cosquilleaba mis sentidos, llenando la habitación de una calidez que contrastaba con la frialdad de la realidad financiera en la que estaba sumergida. Concentrándome, conseguí organizar mis ideas. Debía crear un plan no solo para salvar los activos, sino para demostrarle a Isabela que el legado no era solo algo que ella podía reclamar. Era un patrimonio que ambos teníamos la responsabilidad de honrar. Decidí hacer una lista de los pasos más inmediatos. Primero, debía reunirme con el contador nuevamente, no solo para discutir las deudas, sino para entender cómo podríamos estructurar un plan a largo plazo que asegurara la salvaguarda de los bienes. La conversación que había tenido anteriormente había sido esclarecedora. Ahora necesitaba profundizar en el alcance de los activos que poseíamos. El segundo paso era hablar con Isabela. Me resistí a esta idea, no porque la temiera, sino porque sabía que tendría que enfrentar sus traumas y resentimientos, pero me di cuenta de que era necesario. Si no le contaba acerca de los resultados de mi investigación, corría el riesgo de que siguiera en el camino del resentimiento. Más aún, si ella estaba dispuesta a escuchar, podría involucrarla en el proceso de manera que pudiera sentirse parte de la solución, no del problema. En la mañana siguiente tenía la mente clara y decidida. Me reuní nuevamente con el contador y esta vez el espacio era más acogedor. El aire estaba impregnado de un sentido de propósito. Claudia, creo que hay formas de abordar la situación, comenzó, desplegando frente a mí una serie de hojas con gráficos y proyecciones. ¿Qué es lo que propones?, pregunté con un entusiasmo que apenas podía contener. Lo primero es establecer una estrategia de pago para las deudas.
podríamos negociar con los acreedores una reestructuración. A veces, están dispuestos a aceptar un acuerdo que podría beneficiarte en el largo plazo, explicó. Mientras hablaba, anoté cada palabra, cada posible camino hacia la justicia. El contador continuó. Además, necesitarás valorar adecuadamente los bienes para que puedas tener una idea precisa de su valor real y te permita tomar decisiones informadas. También podrías considerar la posibilidad de alquilar ciertas propiedades para generar un ingreso adicional. La idea de generar ingresos a través del alquiler me iluminó. ¿Qué tal si pudiera restaurar la cabaña y abrirla como un espacio de creatividad? No solo podría honrar la memoria de mis abuelos, sino que también crearía un espacio donde pudiera invitar a artistas locales para compartir su trabajo, su pasión. La cabaña podría convertirse en un refugio para otros, y en ese proceso, yo también podría encontrar mi propia inspiración. Al salir de la oficina, con una mezcla de alivio y renovada determinación, sabía que tenía un camino con múltiples opciones. El viaje hacia la justicia no fue solo sobre negociar deudas, sino sobre recuperar mi voz, mi arte y mi lugar en este mundo. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por venir, la reunión con Isabela. Me preparé mentalmente este encuentro, buscando la manera de que ella pudiera ver el valor de lo que estábamos tratando de proteger y cómo podría ser una oportunidad para ambas. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, decidí que era el momento de enfrentar la situación. La casa estaba en silencio, el ambiente tenso. Isabela estaba en la cocina. El aroma de la comida recién hecha llenaba el aire. Con cada paso que daba hacia ella, sentía cómo el nerviosismo se apoderaba de mí, pero me recordé que la verdad que llevaba dentro era más fuerte. Isabela, empecé, mi voz temblando un poco. Necesitamos hablar. Ella giró la cabeza lentamente, y en su expresión vi un destello de desconfianza. Pero también vi dolor. ¿Qué hay, madre? Su tono era gélido, pero decidí seguir adelante, sin rendirme. He estado investigando sobre la herencia de tu papá y he encontrado algunas cosas importantes que te afectarán a ti también. Sus ojos se abrieron un poco, pero aún había recelo. Quiero que sepas lo que encontré, porque creo que es esencial que ambas entendamos qué herencia queremos construir. Isabela me miró en silencio por un momento que se sintió eterno. Finalmente exhaló. Está bien, mamá. ¿Qué has encontrado? Fue como abrir una puerta en un día soleado. Comencé a hablar sobre mis conversaciones con el contador, sobre las propiedades, sobre la cabaña y cómo podríamos restaurarla juntas. A medida que hablaba, la expresión de Isabela comenzó a cambiar. Su desconfianza lentamente se transformó en curiosidad. ¿Estás diciendo que podríamos trabajar juntas en esto? Preguntó, sorprendida pero cautelosa. Así es, respondí. Estoy convencida de que podemos superar este momento. La herencia no es solo un hecho material. Se trata de recordar a tu papá, de honrarlo y de darle sentido a su legado. Necesitamos colaborar y no competir. Vi en sus ojos que, a pesar de su resistencia inicial, había un destello de esperanza. Me di cuenta de que, aunque estábamos en lados opuestos, el deseo de encontrar un camino hacia la reconciliación era un destino que ambas podíamos compartir. Podría tomar tiempo, pero el hecho de que comenzáramos a hablar sobre ello me llenó de optimismo. El diálogo seguía fluyendo por primera vez, y conforme desarrollábamos juntos el plan, sabía que no solo estaba construyendo el futuro de nuestro legado, sino también el de nuestra relación. La historia que estábamos tejiendo permitiría que el legado de Ricardo floreciera en una nueva dirección, llena de amor, arte y la promesa de esperanza. El camino a la justicia sería arduo, pero ahora sentía que no lo enfrentaría sola. El viaje apenas comenzaba
y estaba lista para navegarlo con el corazón lleno de amor y determinación. Los días que siguieron a nuestra conversación fueron intensos, pero a su vez esperanzadores. La atmósfera en la casa empezó a cambiar. Sentía que tanto Isabela como yo comenzábamos a abrirnos a la posibilidad de sanar. Sin embargo, la sombra de la traición y el resentimiento todavía estaba presente, acechando en cada rincón. Establecimos una reunión con el contador para abordar las deudas y nuestra estrategia de restauración. El día llegó y entré a la sala con una mezcla de nervios y determinación. Isabela ya estaba allí, con una expresión seria que delataba su lucha interna, pero al mismo tiempo había un ligero destello de resolución en sus ojos. Era un momento de verdad para ambas. Claudia, Isabela. El contador nos saludó mientras se acomodaba en su silla. Hoy discutiremos las propiedades y cómo podemos proceder para que la herencia se gestione adecuadamente. A medida que revisábamos los documentos, noté que Isabela seguía tensando sus manos. La emoción y la carga de lo que había estado en juego la habían afectado. A pesar de que habíamos acordado trabajar juntas, la historia de traición aún pesaba entre nosotras como un elefante en el cuarto. Justo cuando el contador comenzó a detallar las deudas, el ambiente se volvió aún más denso. Como verán, la situación no es sencilla, continuó. Tienen activos, pero también responsabilidades que deben ser atendidas. Es fundamental que lleguen a un acuerdo sobre cómo quieren proceder. De lo contrario, podrían perderlo todo. Las palabras resonaron con un eco que atravesó mi pecho. Miré a Isabela y en ese instante vi un rayo de preocupación cruzar su mirada. ¿Y qué pasa si no podemos hacer frente a las deudas?, preguntó, su voz vibrando con ansiedad. Podemos negociar con los acreedores, pero necesitarán estar unidas, respondió el contador. La estridencia entre ustedes puede llevar a la pérdida total de lo que quedó. Al escuchar esto, una parte de mí temía cómo Isabela podría reaccionar. La tensión en la habitación se volvió palpable, y en medio de esa tormenta de emociones, Isabela hizo algo inesperado. Siempre supe que esto iba a ser difícil, y me siento agotada, mamá. Sus palabras, llenas de miedo y vulnerabilidad, cortaron a través de la atmósfera de tensión. No sé por qué sigo sintiendo que esto es todo tu culpa. En ese momento la rabia brotó en mí como un volcán en erupción. ¿Mi culpa? ¿Te parece justo que me culpes por esto? Yo no tomé las decisiones que llevaron a esta situación. Todo esto nos afecta a ambas, y si quieres que esto funcione, debemos dejar el pasado atrás. El silencio que siguió era abrumador. El contador, incómodo, se sentó a un lado, sabiendo que la dinámica de madre e hija estaba constantemente en peligro. Claudia, Isabela, calmémonos, intervino, intentando suavizar el ambiente. Entiendo que hay tensiones, pero ahora es momento de enfocarse en la solución. Sin embargo, esa pequeña chispa de rabia en Isabela se encendió de nuevo. ¿Y qué pasa si me niegas lo que me pertenece? He sido tu carga durante todos estos años y no puedo seguir así, dijo, mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Esas palabras resonaron de manera profunda en mí, como un eco de antiguas inseguridades. Sentí que, de alguna manera, había fallado al crear un espacio donde ambas pudiéramos encontrar paz y refugio. No eres una carga, Isabela. Nunca he sentido eso. Solo quiero que comprendas que luchamos por lo que es justo, por lo que te pertenece. Esto no se trata solo de mí. Las emociones seguían alzándose y la situación estaba a punto de desbordarse. Fue entonces cuando el contador sugirió una pausa y propuso que nos reuniéramos en privado durante unos minutos. Tomé un profundo respiro y decidí que ahora era el momento de abrir mi corazón por completo. Isabela, tengo que ser honesta contigo, comencé, viendo que su expresión se desesperaba. Días después de la muerte de tu padre, me sentí rota, sola.
Creí que al aferrarme a lo que quedaba me protegería, pero eso solo lo empeoró. He tratado de construir algo que honre su memoria, pero ahora yo también me siento perdida. Ella me miró fijamente. ¿Perdida? ¿A quién le importa eso? Siempre has estado rodeada de todos los lujos que te trajo papá, dijo, pero su tono era menos combativo. No entiendo cómo puedes decir eso ahora, porque me doy cuenta de que, a pesar de lo que parece, lo que más necesito es volver a encontrarme a mí misma. La cabaña no es solo una propiedad, es un lugar donde podría iniciar un nuevo capítulo juntos, respondí, sabiendo que la sinceridad era la única forma de avanzar. Isabela suspiró, su mirada se suavizó. Quizás no he sido justa contigo. He tenido tanto miedo de perderlo todo que olvidé que a veces hay algo más que puede unirnos, incluso si se siente como un campo de batalla. Así, el diálogo paciente parecía empezar a surtir efecto. Decidí que teníamos que abordar el problema juntas, no solo en términos de dinero, sino también en términos de amor. No podía permitir que las viejas heridas dominaran nuestra interacción. Regresamos a la mesa con el contador, y cuando él comenzó a hablar nuevamente sobre las posibilidades y las obligaciones, sentí como si un nuevo aire recorriera la habitación. La conversación fluyó, pero esta vez con un sentido renovado de colaboración. Isabela y yo comenzamos a encontrar puntos en común sobre el legado de Ricardo y cómo deseábamos que floreciera. Aquella tarde, aunque aún había preguntas difíciles por responder, ambos comenzamos a ver que estaba bien no tener todas las respuestas de inmediato. A veces, un enfrentamiento puede abrir la puerta a las soluciones más inesperadas y, aun cuando sabía que el viaje sería complicado, sentí que estábamos en el camino correcto. La caída de viejos resentimientos nos ofrecía una oportunidad de renacer. En medio de aquella tormenta emocional, comprendí que la verdadera confrontación no era solo contra las deudas acumuladas, sino también contra las murallas del dolor que nos habíamos construido, y que el objetivo final era restaurar no solo las propiedades heredadas, sino también la conexión que una vez habíamos tenido, siendo ambas parte de un legado que nunca podría romperse del todo. El viaje por la justicia apenas empezaba, pero ahora sentía que lo enfrentaría junto a Isabela, dispuestas a reconciliarnos y encontrar el verdadero hogar en el amor que siempre nos había unido. Las semanas posteriores a nuestra conversación comenzaron a transformarse en una rutina de trabajo conjunto y redescubrimiento. Isabela y yo nos sumergimos en la restauración de la cabaña, un símbolo del legado de Ricardo. Cada pincelada de pintura era como deshacerse de una capa de dolor pasado. El aroma de la madera recién lijada se mezclaba con el café que preparaba cada mañana, mientras nos sentábamos a planificar el día. Nuestras conversaciones inicialmente tensas se convirtieron en sueños compartidos. A medida que avanzábamos, noté que mi hija empezaba a relajarse. Un destello de esperanza iluminaba su mirada cada vez que completábamos una tarea. Nunca imaginé que podríamos hacer esto juntas, me dijo un día, mientras limpiábamos el polvo de un marco antiguo que había pertenecido a su padre. Aquí siento que estoy volviendo a encontrarme. No solo estamos restaurando la cabaña, estamos recuperando nuestra relación. Sus palabras resonaron en mi corazón. Isabela había estado cargando el peso de su pérdida y su miedo de manera silenciosa, y yo también había sido víctima de mis propios demonios. Tienes razón, hija. Este viaje es tanto para ti como para mí. Necesitamos reconstruir lo que hemos perdido, respondí, sintiendo cómo la distancia entre nosotras comenzaba a cerrarse. La idea de organizar una ceremonia en la cabaña para honrar a Ricardo comenzó a tomar forma. Inmediatamente, Isabela y yo nos pusimos a trabajar en los detalles. Invitamos a familiares y amigos cercanos,
personas que conocían a Ricardo y que habían compartido momentos con él. Preparar la ceremonia fue un ejercicio de amor, dedicándole tiempo a recordar los buenos momentos y a desear que su legado viviera en nosotros. El día de la ceremonia llegó y la cabaña resplandecía. Había flores frescas en cada mesa y una mesa central decorada con fotos de su vida. Su sonrisa estaba presente en cada rincón. Tomé un profundo respiro antes de hablar, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Quería que Isabela supiera cuánto había luchado por reconectar con su memoria y cuánto estaba dispuesta a construir un futuro juntas. Hoy no solo celebramos a Ricardo, sino también la fuerza que nos une, comencé, mis palabras resonando en el aire lleno de afecto. A veces es a través del dolor que encontramos la sanación. Quiero que todas sepamos que este espacio representa nuestro amor, continué, volviendo mi mirada hacia Isabela. Sus ojos reflejaban unas lágrimas que contenían tristeza, pero también aceptación. Acepte su legado, el arte y la creatividad que él compartió, añadí, bosquejando la idea de que seguir adelante era también una forma de honrar su memoria. La ceremonia llevó a unas palabras sinceras de Isabela, quien se levantó para compartir su propia reflexión. Al final, la mezcla de risas y lágrimas llenó la cabaña de una energía renovada, como si la presencia de Ricardo nos envolviera en un abrazo cálido. Al concluir la ceremonia, algo había cambiado en el aire. La cabaña no era solo un lugar para recordar, sino también un espacio en el que comenzábamos a recuperar nuestro amor. Después de la ceremonia, Isabela se me acercó y con una sonrisa genuina me dijo: «Gracias por hacer esto posible, mamá. Nunca pensé que podríamos estar tan unidas de nuevo». En ese momento supe que cada paso que habíamos dado valía la pena. La vida en la cabaña apenas comenzaba. Con la creciente cercanía entre nosotras, decidimos abrir un taller de arte, un lugar donde pudiéramos invitar a otros a crear y compartir sus pasiones, algo que Ricardo habría amado. La idea floreció especialmente entre nosotras, convirtiendo la cabaña en un refugio creativo. Empezamos a preparar el espacio, organizando la sala con caballetes y lienzos, dispuestas a llenar los días de colores y risas. El día de la inauguración fue mágico. La cabaña resplandecía y al ver a las personas llegar, una oleada de alegría me llenó. Isabela y yo compartimos nuestros sueños y en el fondo de mi corazón sentí que lo que habíamos construido ya no era solo un legado, era un núcleo de creatividad y amor que honraba a su padre. Mirando hacia el futuro, sabía que no todo sería fácil. Había desafíos en el camino, tanto en lo personal como en lo material. Sin embargo, estaba decidida a enfrentar todo de la mano de Isabela, encontrando en cada paso una nueva fortaleza. Así, lo que había comenzado como una historia de traición y dolor se había transformado en un viaje de sanación, amor y reconciliación. El camino hacia la justicia no solo implicaba enfrentar las deudas materialmente, sino también construir relaciones nuevas y sanas. Ahora éramos más que madre e hija, éramos compañeras y estábamos listas para enfrentar cualquier reto juntas, creando un legado que viviría más allá de la pérdida, un futuro lleno de esperanza, arte y amor.